La razón por la que llevas años sin avanzar no es por tu falta de fe, sino que tu fe está puesta en el lugar equivocado. La mayoría de nosotros aprendimos a llamarle fe a algo que en realidad es miedo disfrazado. Le pedimos a Dios que arregle lo que en el fondo creemos que no tiene solución. Si alguna vez has orado por algo y en el fondo sentía que seguías esperando que saliera mal, este video es para vos. Y al final de este video voy a mostrarte un versículo en Proverbios que explica exactamente por qué atraemos lo que más tememos. Y te voy a explicar cómo redireccionar tu fe, que siempre estuvo apuntando hacia el sentido contrario, pero que esta vez apunte hacia el sentido que siempre debió de apuntar. Pero primero quiero darte la bienvenida nuevamente a este canal. Si sos nueva o nuevo, bienvenido. Si este video realmente te aporta valor, si hay algo que de lo que voy a mencionar a continuación resonó con vos, te voy a pedir que te suscribas, dejes tu like, porque no solamente me ayudas a mí a saber qué es lo que les gusta, ¿sí? Qué es lo que andan buscando realmente saber acerca de Dios, sino que podemos hacer que este mensaje llegue a más personas, ¿sí? Porque hay muchísimas personas allá afuera que están poniendo su fe en el sentido contrario, haciendo que tarde o temprano atraigan lo que más temen, cuando del otro lado está Dios esperando que pongas tu fe en Él. Así que déjame enseñarte a continuación cómo hacer para redireccionar tu fe en el sentido bueno, en el sentido donde Dios está esperando que vos pongas tu fe para que Él pueda bendecirte y pueda cumplir el propósito que Él tiene para vos. También déjame en los comentarios qué opinas acerca de esto. Si hay algo de esto que realmente estás pasando actualmente o pasaste antes y cómo hiciste para redireccionar tu fe en el sentido correcto. ¿Ok? Así que empecemos. Quiero empezar con este versículo porque creo que es la base de todo. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabía que puedes tener fe en algo sin haberlo decidido conscientemente? Porque hay que entender que la fe no viene de lo que decís, viene de lo que crees de verdad. Y lo que crees de verdad está en tu corazón. Cuando alguien dice, sé que esto me va a salir mal, eso es fe. Fe puesta, pero en el peor de los escenarios. Así que todo el mundo tiene fe. Es una verdad. Pero la gran mayoría la tiene direccionada al revés. Y hay una realidad. En aquello en lo que te enfocás, en esas expectativas más profundas, eso es en lo que tenés fe. Y tarde o temprano lo vas a ver reflejado en tu realidad. Te doy un ejemplo. Vamos a suponer que Pepito lleva 3 años pidiendo por un trabajo mejor. Pero cuando llega esa oportunidad, del momento de la entrevista, por dentro ya se convenció de que seguro se lo van a dar a otro. Eso es fe, pero puesta en el fracaso. Así que la fe no es solo lo que pedís a Dios, es lo que realmente esperás por dentro, lo que crees de corazón, lo que pensás constantemente. Pero hay algo peor que creer en el problema. Hay gente que directamente le entregó su fe al mundo. Porque, por ejemplo, te pregunto, ¿en qué confías realmente? ¿En Dios o en tu sueldo? ¿En Dios o en lo que digan los demás? ¿En Dios o en lo que digan las noticias? Porque hay personas que dicen confiar en Dios, pero su estado de ánimo está atado a sus cuentas de banco. Así el balance sube o baja. Y si este está mal, entran en pánico. Eso se llama tener fe en el dinero, aunque ellos nunca lo digan de esa manera. Hay personas que su fe depende de circunstancias, de cómo esté la economía, de cómo esté su situación laboral, de cómo esté su situación con su pareja, con sus familiares, amigos, o llegan a un extremo que ponen su fe incluso ya por cómo esté el mundo en general, por las guerras, por la corrupción, por los robos, por los asesinatos, por la economía globalmente. Y te voy a decir algo, la fe puesta o dirigida hacia cosas del mundo siempre tienen un techo muy bajo. Ahora, la fe puesta en Dios directamente no tiene techo, porque una fe direccionada a Dios hace que sueltes por completo, que te libere de las cosas del mundo, al desapego por completo de las cosas, tanto de las preocupaciones como de la presión social, del tener que conseguir las cosas ya por miedo a lo peor, y te brinda claridad en tu camino en un mundo
lleno de ruido, en un mundo que quiere consumirte por completo. Porque ¿cuántos de nosotros hemos creído en Dios en nuestros mejores momentos? Pero cuando hubo una crisis económica o nos faltó trabajo, nos hemos angustiado. Y no porque Dios haya fallado en ese momento, sino porque sin darnos cuenta, nuestra seguridad realmente no estaba puesta en Dios, sino que estaba puesta en el empleo o en la economía y no en Él. Por eso, lo que controla tu paz es aquello en lo que realmente tenés fe, en lo que sentís cuando las cosas se ponen difíciles. Ahora, hay un principio espiritual que Dios explica el por qué atraes exactamente lo que temes, y está en el libro de Proverbios. En Proverbios 10:24 dice: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Les voy a releer, ¿ok?, el versículo, y quiero que escuchen con atención el versículo de nuevo, ¿ok? Lo que el impío teme, eso le vendrá. ¿Se entiende? Pero a los justos les será dado lo que desean. Este versículo no está hablando de suerte ni de karma. Habla de la dirección del corazón, de tu corazón. Porque lo que guardas adentro de él termina dando forma a lo que viene de afuera. ¿Se entiende? O sea, se refiere que el que vive lejos de Dios va a traer lo que teme. Porque si tu fe realmente está direccionada al mundo, alguien que está lejos de Dios, ¿sí?, probablemente tiene su fe direccionada hacia el mundo. Tu paz va a estar arraigada a muchas cosas de este mundo. O sea, atado a algo frágil, algo que podés tener hoy y mañana ya no. Mira, hay un ejemplo espectacular de esto en la Biblia, que es la historia de Job, que lo vivió en carne propia. En la Biblia lo describe a Job como un hombre recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Tenía familia, salud, prosperidad. Pero acá está el detalle. Job cargaba con un miedo constante, profundo y casi obsesivo, porque ofrecía sacrificios a Dios regularmente, no solo por gratitud, sino por si acaso sus hijos habían pecado. Vivía en guardia permanentemente, en una espera ansiosa de que algo malo pudiera pasar. Y un día, cuando todo colapsó, Job mismo lo reconoció con honestidad. En Job 3:25 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No lo dijo con amargura hacia Dios. Lo dijo siendo completamente honesto consigo mismo. El miedo ya no era nuevo para él, porque él sabía que lo había cargado durante años. Ahora, lo que le pasó a Job fue durísimo, porque perdió todo: los hijos, las posesiones, la salud. Sus amigos llegaron a ayudarlos, sí, entre comillas, y terminaron echándole más la culpa, diciéndole que probablemente él había pecado, que Dios lo estaba castigando y que lo merecía. Ahora, en ese momento Job se dio cuenta a dónde estaba puesta su fe. Y su fe estaba puesta en el control de las cosas que tenía en este mundo, hasta que reconoció dónde realmente tenía que redireccionar su fe. En Job 42, 4 al 6, Job dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso Job se lo dijo a Dios. Y ahí fue cuando pasó de tener fe a lo que temía y fe en el control de sus posesiones a tener fe en Dios de verdad. ¿Y qué sucedió luego? Job terminó orando por sus amigos, los mismos amigos que lo habían juzgado y herido en el peor momento de su vida. Y Dios, al escuchar esto, se dio cuenta que el corazón de Job ya no había miedo. Ahora él tenía un corazón libre y con mucha fe en Dios. Y en ese preciso momento, en Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. El doble. No lo mismo que tenía antes, el doble. Porque la restauración de Dios no regresa al punto de partida. O sea, no te da lo mismo que tenías antes.
siempre va a ir más allá, pero solo puede llegar cuando tu corazón, cuando tu fe ya no está anclado, ¿sí?, en el miedo, sino en Él. Y esto nos lleva directamente al error de la fe que no ves versus la fe que sí ves. Porque, como mencioné al principio, en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque la mayoría de nosotros vivimos con una fe de lo que ya vemos. Y eso no es fe. Si solo crees cuando ves resultados, no tenés fe. Porque la fe verdadera opera antes de que algo cambie. Es creer en lo que Dios te dijo cuando la realidad dice lo contrario. Pero la mayoría comete el mismo error de esperar ver para creer. Y perdón si esto te va a decepcionar, pero si pensaste que era así, lamento decirte que vas a seguir esperando y nada va a ocurrir. En Juan 11:40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Por eso Dios no actúa sobre lo que ves, actúa sobre lo que crees. En 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Y ahora te preguntarás, entonces, ¿cómo hago para romper con este ciclo? ¿Cómo hago para redirigir mi fe conscientemente? Bueno, déjame explicarte. Primero, esto no se trata de fingir. Se trata de elegir en qué pones tu confianza más profunda. Entonces, mira, el paso número 1, agarrá una hoja de papel, ¿ok? Y detecta en qué está anclada tu expectativa real. Si en lo positivo o en lo negativo. Y escribilo. Por ejemplo, si la mayoría de tus pensamientos durante el día son negativos, ahí ya tenés la respuesta. El paso número 2 es escribí tus miedos, lo que estás evitando que pase, lo que te controla tu paz. Si es el dinero, si es el miedo a perder tu trabajo, si es el miedo a perder tu pareja, si es el miedo a perder un familiar, si es el miedo a perder eso que tanto te costó tener, lo que sea, que esté ahí constantemente. Incluso si tenés miedo a convertirte en cierta persona. Y el paso, ¿ok? Número 3, y el más importante de todos, es confrontar la promesa de Dios con tu realidad, ¿sí? Con tus expectativas. ¿Y sabes por qué te lo digo? Para que sepas o alinees lo que vos crees con lo que Él realmente quiere para vos. Y un pro tip que te doy es que empieces a programar tu mente para empezar a soltar todo, no ciertas cosas, todo, y no aferrarte a nada material, a nada de este mundo, para que puedas encontrar poco a poco esa fe de verdad, esa fe que anhela a Dios por encima de todo y que confía en Él más que en cualquier cosa de este mundo, confiando en que Dios te proveerá lo que necesites en las medidas de tus acciones, ¿ok? Esto es muy importante, y de tu fe. En Marcos 11:24, Jesús dice, por tanto os digo, que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este versículo me encanta y es mi tercer versículo favorito en toda la Biblia, porque así como Jesús lo ha dicho, yo he sido testigo de eso mismo y de todo lo que les he dicho el día de hoy. Por eso es que sé lo que le estoy diciendo. Suelten absolutamente todo apego material, absolutamente todo apego a cosas de este mundo, para que puedan solamente enfocarse y poner su fe en lo que Dios realmente quiere para ustedes, porque Dios los está esperando con un propósito enorme, mucho más grande de lo que nosotros imaginamos, pero nosotros nos enfocamos en las herramientas de este mundo. Ponemos fe en lo que sí podemos ver y no es así. Eso no es fe. Repito, la fe es creer cuando no ves eso reflejado todavía en la realidad, confiando en que Dios te proveerá lo que vos necesites. Pero primero necesitas confiar en Dios. Necesitas poner tu fe en Dios. ¿Estás pasando por algo malo actualmente? Bueno, poné la fe en Dios y hacete esta pregunta.
qué puedo yo hacer de mi parte? ¿Qué puedo hacer yo de mi lado? Y lo demás se lo dejas en manos de Dios. Pero si estás queriendo tener el control de todo, estás queriendo resolver todo con tus manos y pones a Dios a un lado, estás poniendo tu fe en vos mismo. Estás poniendo tu fe en las cosas del mundo. Y ahí viene la parte que les vengo comentando en todo el video. Estás redireccionando tu fe en sentido contrario. Cuando podrías redireccionar tu fe en este sentido, donde no solamente tarde o temprano vas a encontrar paz, sino que vas a encontrar algo mucho más grande, muchísimo más grande. Así que la fe no es lo que decís que crees, es lo que realmente crees en tu corazón. Hoy tenés la oportunidad de elegir hacia dónde vas a dirigir tu fe, tu verdadera confianza. Y dependiendo de tu decisión, tu vida va a cambiar en base a esa fe. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si crees que esto le podría ayudar a alguien más, compartíselo y me ayudarías un montón si te suscribís y dejas tu like, porque no solamente me ayudas a mí a traer más contenido como este, sino que podemos hacer que este mensaje llegue a muchas más personas que actualmente están pasando por esta situación, de poner su fe en el sentido contrario y atraer lo que más temen, en vez de poner su fe en el sentido correcto y atraer tarde o temprano lo que Dios quiere para ellos. Ahora, si querés entender por qué muchas de tus oraciones no reciben respuesta, acá te dejo un video que te va a incomodar de una manera necesaria, créeme. Así que nos vemos ahí y que Dios te bendiga.